Me desperté aquella noche con un aullido espantoso que venía de detrás de las paredes de mi casa en las montañas. Al principio pensé que se trataba de los lobos habituales, que a veces se reúnen en manadas y merodean por los límites del bosque. Pero el sonido era diferente, extraño, grave, y se convertía en un gemido desgarrador. Quería cerrar la ventana, pero en lugar de eso me quedé inmóvil, escuchando esa melodía siniestra. En todos mis años como guardabosques en Montana, nunca había oído nada parecido. Era como si el propio aliento de la noche se hubiera distorsionado y se hubiera convertido en la voz de algo extraño que aún no había visto la luz. Me quedé de pie en la oscuridad, sintiendo cómo el miedo nacía en mi interior. Me llamo Mike. Vivo en Montana desde que era niño. Recuerdo cómo mi padre me llevaba a pescar a los lagos de montaña, cómo recorríamos juntos los senderos, observando a los ciervos y las marmotas. Conocía estos bosques como la palma de mi mano. Podía encontrar con los ojos cerrados el camino a cualquier claro, a cualquier colina donde solían alimentarse los alces. Después de terminar la escuela, empecé a trabajar como guardabosques. Primero como ayudante, luego conseguí un puesto completo. Pasaron muchos años y creía que lo había visto todo. Desde osos caníbales que se acercaban demasiado a las granjas, hasta un gato montés que una vez se coló en el granero de unos humanos y tuvieron que llamarme para que los ayudara. Pero lo que oí aquella noche no se parecía a los sonidos habituales de la naturaleza salvaje. Por la mañana me levanté, todavía impresionado por aquel extraño aullido, y fui a inspeccionar los terrenos. Normalmente recorro las mismas rutas, miro si hay caza ilegal, compruebo el estado de los senderos forestales y detengo cualquier infracción. Pero al llegar a la colina más cercana, noté que todo estaba demasiado tranquilo. Por las mañanas suele haber huellas de ciervos y se oye el susurro de los conejos y las ardillas entre los arbustos. Pero esta vez el bosque parecía desierto. Era como si la vida misma hubiera abandonado estos lugares. Aparqué mi todoterreno junto a una pequeña cabaña que me servía de refugio temporal durante las tormentas, y seguí adelante a pie. Casi de inmediato me di cuenta de que no se oía ni el canto de los pájaros ni otros sonidos habituales. El bosque parecía contener la respiración. Hacia el mediodía llegué a un claro donde los ciervos suelen pastar por las mañanas, pero no había nadie, ni huellas ni olores, solo el rocío fresco sobre la hierba. Apreté varios tallos entre las manos y los olí, esperando captar el olor de los recientes visitantes, pero no sentí nada más que la tierra húmeda y un ligero aroma a pino. Quería creer que los animales simplemente habían emigrado a otro lugar, pero algo en mi interior me decía que una huida tan rápida era algo inusual. Eso me alarmó. Ese mismo día me encontré con Bill, un viejo cazador que vivía al borde del bosque. Él mismo se acercó a mí y me preguntó si había notado algo extraño. Me dijo que llevaba varios días sin ver ciervos ni corzos en su terreno. Ni siquiera había huellas de osos. Bromeó diciendo que pronto tendría que disparar a latas para no perder la puntería, pero en sus ojos brillaba la misma luz de alarma que en los míos. Nos quedamos allí en silencio, sabiendo que los animales no se van sin motivo. El bosque es su hogar. Si abandonaron sus lugares natales, significa que algo los echó. ¿Pero qué? A la mañana siguiente me dirigí a la frontera norte de mi parcela. Allí, entre pinos viejos, hay un barranco profundo que normalmente se evita. Es difícil bajar y a muchos animales no les gusta ese lugar. De niño, mi padre me contaba que, en tiempos antiguos, allí se derrumbaron capas de roca que sepultaron toda una zona del bosque. Desde entonces, el lugar está envuelto en una atmósfera lúgubre. Rara vez había estado allí, pero ahora sentía que era precisamente allí donde debía ir. Avancé con cuidado, comprobando el camino, y pronto me topé con las primeras huellas extrañas, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo pesado por el suelo.
Las huellas se adentraban en la espesura del bosque y luego se perdían entre las rocas. Me incliné para verlas más de cerca. No parecían de lobo ni de oso. Parecían la huella deslizante de un enorme vientre o de unas patas, pero sin dedos. Además, tenían casi 1 metro de ancho. No tenían contornos definidos. Avancé un poco más y me topé con un montón de árboles, aparentemente derribados por una tormenta. Pero, al mirar más de cerca, me di cuenta de que parecían arrancados de raíz y que las raíces estaban mordidas. Más bien, no estaban completamente mordidas, sino que tenían unos extraños crecimientos secos, como si algo corrosivo hubiera entrado en contacto con la madera. El olor era desagradable, a carroña. Mi voz interior gritaba que tenía que salir corriendo, pero me armé de valor. Levanté una rama y la examiné con atención. En la corteza se veían arañazos, unas rayas finas, como si unas garras afiladas hubieran dejado su huella, y todo olía a podredumbre ácida. Me dio un escalofrío. Rápidamente hice varias fotos con el móvil y decidí volver al coche. Sí, soy un guardabosques experimentado, pero no un suicida. No se puede vagar por un lugar desconocido donde puede haber algo que no se conoce. Esa misma noche se lo conté todo a mis superiores. Sin embargo, se limitaron a encogerse de hombros. Siempre ha sido usted muy imaginativo, Mike. Quizás solo sea algún tipo de fuga química o algún animal raro. No discutí, pero en mi interior sentía que no se trataba de productos químicos. Algo había ahuyentado a los animales del bosque, y ese algo había dejado huellas inequívocas. Para averiguarlo, necesitaba más pistas. Decidí que al atardecer volvería allí. Llevaría un arma y trataría de quedarme hasta bien entrada la noche para escuchar los ruidos, si los había. De camino a la meseta norte, me encontré con mi amigo Tom, que últimamente trabajaba como guía turístico. Me dijo que el grupo al que guiaba había rechazado pasar la noche junto al río porque había un olor espantoso en el aire y habían encontrado peces muertos en la orilla. Además, los peces no estaban muertos de la forma habitual, sino como si hubieran sido devorados por algo. Tom envió a la gente a la ciudad más cercana y regresó para avisarme. Me di cuenta de que todos estos hechos encajaban en un mismo cuadro. El bosque estaba contaminado por algo desconocido. Decidí que no tenía sentido posponerlo y me puse en camino. Al anochecer, llegué al límite del barranco, donde vi unos árboles extraños. Instalé una cámara trampa en uno de los troncos sanos y la escondí entre el follaje. Luego elegí un lugar conveniente al abrigo de densos abetos y construí un escondite para no ser visto. Cogí un termo, unos bocadillos, un rifle y me puse a esperar. La noche cayó rápidamente, como suele ocurrir en el bosque profundo. Al principio se oyeron los sonidos habituales, el susurro lejano del viento, el ocasional ulular de un búho, pero poco a poco también desaparecieron. Involuntariamente recordé el aullido nocturno que había oído en mi casa. De nuevo se hizo demasiado silencio. La oscuridad se hizo más densa y sentí que estaba mirando a un abismo negro en el que podía esconderse cualquier cosa. Habían pasado probablemente varias horas cuando oí un ruido extraño, un silbido o un siseo suave, casi vibrante. Venía de la izquierda y de la derecha, como si el eco rebotara entre los árboles. Me tensé y levanté lentamente el rifle, asegurándome de que había un cartucho en la recámara. A la luz de la luna, que apenas se filtraba a través de las copas, intenté distinguir algún movimiento, y vi cómo las ramas al otro lado del claro se balanceaban ligeramente, como si algo muy pesado se abriera paso entre ellas. Las agujas bajo sus patas, o bajo su vientre, crujían. No podía distinguir sus contornos con claridad, pero por su altura no parecía un oso. Se movía más cerca del suelo, casi arrastrándose, pero al mismo tiempo apartaba los arbustos con fuerza, y de allí provenía el mismo olor a podredumbre ácida que había sentido durante el día. Una alarma sonó en mi interior. No sabía si mirar por la mira telescópica o intentar huir.
pero la curiosidad pudo más. Levanté lentamente el rifle a la altura de los ojos e intenté captar la silueta. La luz de la luna se deslizó sobre algo que difícilmente podía existir en nuestro mundo. Parecía que la criatura tenía una columna vertebral alargada, curvada hacia arriba, y a los lados le sobresalían pequeñas protuberancias, como las de una centípeda gigante. Pero no podía ser un insecto. Era claramente varias veces más grande que mi perro, y se movía de otra manera, como si se deslizara, levantándose a veces. Entonces, la criatura debió de verme. Se quedó inmóvil, y en medio del silencio, oí un sonido repugnante, como si alguien pasara la lengua húmeda por una piedra. Me quedé inmóvil, tratando de no respirar. De repente, se abalanzó hacia mí, pero en ese mismo instante, desapareció detrás de un árbol caído. Levanté el rifle, dispuesto a disparar, pero no sabía hacia dónde apuntar. Pasaron unos segundos interminables. No pasó nada, y entonces vi una sombra a mi izquierda. Parecía que la criatura daba vueltas a mi alrededor, estudiando mi escondite. Disparé una vez, luego otra, pero las balas se perdieron en los troncos de los árboles. Se oyó un siseo gutural que me heló la sangre en las venas. Luego, esa masa oscura se precipitó de nuevo hacia la oscuridad y el bosque quedó en silencio. No me atreví a salir de mi escondite hasta el amanecer. El corazón me latía con tanta fuerza que temía que el sonido de mi respiración me delatara. Cuando amaneció, salí, casi con las piernas temblorosas. Todo estaba en silencio. Miré los arbustos. En algunos lugares la hierba estaba aplastada y había restos de piñas. No había huellas claras, pero se veían unas rayas, como si hubieran arrastrado un vientre pesado y resbaladizo. Comprendí que mi cámara trampa podría haber grabado algo. Pero, por desgracia, cuando me acerqué al árbol, la cámara había sido arrancada y los restos de la fijación yacían en el suelo. A unos 10 metros encontré el cuerpo destrozado. La placa y las pilas estaban esparcidas por todas partes. Parecía que la criatura había descubierto de alguna manera dónde estaba. Esto me hizo sentir un escalofrío. Era más inteligente de lo que parecía, o al menos increíblemente sensible. Recogí los restos para intentar recuperar la tarjeta de memoria, aunque dudaba que se hubiera salvado algo. Ya me iba a marchar cuando de repente vi unas gotas de un líquido extraño, de color marrón y espeso, sobre una piedra. Me acerqué y lo olí. El líquido desprendía el mismo hedor que había percibido durante la noche. Lo recogí con cuidado en un pequeño recipiente que llevaba para muestras de tierra. Quizás era sangre o una secreción de esa criatura. Ni siquiera sabía para qué lo necesitaba, pero una voz interior me decía: Mike, puedes demostrar que es real y averiguar a qué te enfrentas. Al volver a casa, cerré la puerta con todos los cerrojos, aunque sabía que eso no serviría de mucho contra una criatura así. Cogí el teléfono y empecé a llamar a mis conocidos. Quería encontrar científicos que pudieran explicar de alguna manera el origen de ese líquido. Me recomendaron al viejo William, un bioquímico jubilado que llevaba mucho tiempo viviendo en un lugar apartado y que estaba interesado en los fenómenos anormales de nuestra zona. Lo llamé, le conté brevemente lo sucedido y me pidió que le llevara una muestra para analizarla. Acepté, esperando que no me tomara por loco. El camino hasta la casa de William me llevó varias horas. No dejaba de mirar a mi alrededor. Estaba nervioso. Incluso había puesto el rifle en el asiento de al lado. Parecía que la criatura podía saltar en cualquier momento, pero el bosque permanecía en silencio. Cuando llegué a la casa de William, me llevó a su laboratorio, situado en un cobertizo. Allí tenía matraces, microscopios y algún tipo de reactivos. Le entregué el recipiente. Inmediatamente frunció la nariz por el olor, pero se puso a trabajar. Mientras él examinaba las gotas bajo el microscopio, yo inspeccioné la habitación. En las paredes había recortes de periódico. Encuentro de ganado destrozado. Muerte inexplicable de peces.
el efecto de la lluvia ácida en las montañas, etc. Al parecer, llevaba mucho tiempo recopilando historias sobre sucesos inexplicables. Al cabo de un rato, William se volvió hacia mí con cara de sorpresa. Dijo que esa sustancia contenía elementos orgánicos e inorgánicos en proporciones extrañas. Hay indicios de una fuerte acidez, similar a los jugos gástricos, pero mucho más concentrada, y algunas proteínas que no puede identificar. Supuso que podrían ser secreciones de un animal desconocido para la ciencia, tal vez de la familia de los reptiles, o incluso de los moluscos, pero ningún molusco terrestre puede crecer hasta alcanzar tales dimensiones y moverse a tal velocidad. Vi que William estaba nervioso. Dijo que redactaría un breve informe e intentaría ponerse en contacto con biólogos de la ciudad, pero que podría pasar mucho tiempo antes de que llegaran. Y puede que no tengamos tiempo. De regreso, reflexionaba. ¿Qué maldita criatura se había instalado en mis bosques? Han pasado siglos de investigación de la naturaleza, pero la Tierra aún puede esconder monstruos que no son amigos de nuestra ciencia. Me acordé de las leyendas de las tribus locales, que hablaban de un miedo que se arrastra o un gusano que se retuerce, que a veces salía de las profundidades y devoraba ganado y personas. Pero entonces lo consideraba un mito. Ahora, sin embargo, me invadió un sudor frío. ¿Y si las leyendas no mienten? Al día siguiente recibí una noticia alarmante. Cerca del límite del bosque, en la granja de un granjero, habían desaparecido varias ovejas durante la noche. Solo encontró trozos de piel y extrañas huellas que parecían mucosidad. El granjero estaba aterrorizado y contó que había oído un silbido o un jadeo detrás de la puerta, pero que no se había atrevido a salir. Dijo que la pared de su granero estaba arañada y que la madera estaba blanda al tacto, como si hubiera sido tratada con ácido. Fui allí para verlo con mis propios ojos. El cuadro era espantoso. Jirones de lana, restos de huesos roídos. Me alegré en silencio de que no hubiera víctimas humanas, pero sabía que era cuestión de tiempo si no deteníamos a esa criatura. Por la noche me llamó mi amigo James, que es sheriff en la zona. Me pidió que fuera a la comisaría. Fui y me mostró las nuevas denuncias de los ciudadanos. Alguien había visto una sombra monstruosa en el límite del bosque. Alguien había oído gemidos espantosos por la noche. James parecía preocupado. Me dijo que la gente estaba en pánico, que exigían explicaciones y protección, pero que la policía no sabía qué animal era ni cómo encontrarlo. Le conté mi encuentro nocturno, las huellas ácidas y la conversación con William. Él maldijo, pero me creyó, porque sabe que no soy un fantasioso. Decidimos reunir un grupo de tiradores experimentados para organizar una redada contra la criatura. Al día siguiente, al atardecer, contábamos con 5 voluntarios, yo, James y otros 3 chicos de los cazadores locales. Nos armamos con escopetas y rifles y llevamos linternas por si teníamos que hacer guardia después del anochecer. Propuse ir al barranco norte, donde todo había comenzado. En el fondo estaba temblando, pero sabía que tenía que hacerlo. De lo contrario, la bestia vendría a nosotros. Antes de entrar en el bosque, sentimos ese olor siniestro, una mezcla de podredumbre y ácido que nos irritaba la garganta. Uno de los chicos, Steve, empezó a toser y dijo que el olor le recordaba a la carne en descomposición. Avanzamos lentamente, tratando de no hacer ruido. Mientras había luz, el bosque parecía normal, ni siquiera hacía viento. Pero cuanto más nos adentrábamos, más fuerte era el hedor y más pesado parecía el aire. Era como si estuviéramos atravesando un velo invisible que borraba los límites de la realidad. Llegamos al lugar donde había estado al acecho unos días antes. Allí todavía se notaban los signos de un gran movimiento. Ramas rotas, huellas en el suelo. Propuse dividirnos en 2 grupos, pero James se opuso, diciendo que era más seguro permanecer juntos, ya que teníamos poca información sobre las capacidades de la criatura.
Avanzamos en fila india, mirando atentamente a ambos lados. De repente, Steve gritó, señalando con la linterna hacia un árbol. Vimos el cadáver de un ciervo, devorado casi hasta los huesos. La piel y las vísceras parecían haber sido quemadas con ácido, pero el esqueleto estaba intacto. Olía horrible. Alrededor había pequeños charcos de esa misma mucosidad marrón que ya había visto antes. Bajo el árbol yacían trozos de caparazón o quitina, parecidos a una coraza. Esto nos convenció definitivamente. Ante nosotros había algo parecido a un insecto gigante o un ser vermiforme que había desprendido fragmentos de su cubierta. Me estremeció. Seguimos avanzando, tratando de no hacer ruido, pero es difícil guardar silencio cuando el corazón late con fuerza. Sentía un sudor frío corriéndome por la espalda. Finalmente, llegamos a una profunda grieta de donde provenía un olor especialmente fuerte. Abajo, entre los cantos rodados, se veían manchas oscuras y comprendí que se trataba de un nido o una madriguera. Steve propuso bajar, pero James decidió llamar primero a la criatura. Gritó algo como «¡Eh!», aunque sabía que, si respondía, lo más probable era que no nos gustara. Sin embargo, todo estaba en silencio. Entonces soltamos la cuerda y comenzamos a descender con cuidado. Yo iba primero, con el rifle en ristre. Paso a paso, la oscuridad se hacía más densa. Las paredes del desfiladero se elevaban sobre nosotros, y allí, en la penumbra, empezaron a distinguirse raíces, rocas y unos bultos negros parecidos a capullos. Cuando nos acercamos, las linternas iluminaron una escena horrible. Varios cadáveres de animales envueltos en una sustancia viscosa. Ciervos, tejones, coyotes. Todos yacían en filas, como apilados. Los cadáveres estaban medio devorados y desprendían un hedor insoportable. Pero lo más espantoso eran los capullos, en los que parecía que algo se movía. Quizás la criatura guardaba sus presas para más tarde, digiriéndolas lentamente bajo esa película. Me revolvió el estómago. James y los demás también estaban en shock, diciendo que nunca habían visto algo así en toda su vida. Pensamos en quemarlo todo, pero primero había que asegurarse de que la criatura estaba cerca. Mantuvimos las armas en ristre, mirando a nuestro alrededor. De repente, desde las profundidades del desfiladero, llegó ese mismo silbido gutural. Encendimos las linternas y vimos cómo una enorme cabeza de esa criatura salía arrastrándose por una grieta en las rocas. Era difícil llamarlo cabeza. Más bien parecía la parte delantera del cuerpo de un gusano gigante, pero enmarcada por una cresta y con pequeñas patas retorcidas que sobresalían a los lados. Era de color marrón oscuro, con manchas verdosas en algunas partes. Las linternas se reflejaron en su piel húmeda y vi cómo de una especie de boca brotaban chorros de un líquido corrosivo. La criatura siseó más fuerte y ese sonido hizo que se me erizara el pelo. James ordenó disparar. Descargamos los rifles y las escopetas contra esa porquería. Una estruendosa descarga resonó en la grieta. Vi cómo las balas rebotaban en el blindaje y los perdigones se clavaban en las partes blandas. La criatura se estremeció, rugió, si se puede llamar así a un silbido, y empezó a arrastrarse hacia nosotros. Retrocedimos mientras Steve y otro cazador, Mark, seguían disparando. El estruendo era tal que les tumbaban los oídos. Parecía que esos disparos debían destrozar a la criatura, pero solo la enfurecían más. Su costado se hinchó y de allí brotó un líquido verde. Las gotas cayeron sobre las piedras y éstas chisporrotearon y crepitaban como si las estuviera quemando un ácido fuerte. Nos dimos cuenta de que era una auténtica pesadilla. Cuando la criatura se arrastró más cerca, vi unos tentáculos o protuberancias con los que intentaba agarraros. Una de ellas se lanzó hacia los pies de Tom, la otra víctima de los cazadores, y le enganchó la bota. Gritó de dolor, porque el sonido agudo y sibilante significaba que el ácido le estaba quemando la pierna. Corrimos hacia él para ayudarlo y abrimos fuego contra esa extremidad. A la tercera o cuarta bala,
finalmente se desprendió, inundando el suelo con un jugo corrosivo. Tom cayó retorciéndose de dolor. Lo arrastramos lejos de allí. Mientras tanto, la criatura se asomó aún más por la grieta, dejando al descubierto 3 metros de su repugnante longitud, y me pareció que podía ser más larga que un coche, o incluso 2. Cundió el pánico. Nos dimos cuenta de que las balas normales no servían de mucho. James gritó que retrocediéramos. Yo lo cubrí, disparando al azar, solo para mantener a raya a la criatura. Esta aminoró el paso, probablemente porque las heridas le estaban afectando, pero no lo suficiente como para matarla. A nuestros pies corrían pequeños arroyos de ácido que corroían las piedras, y parecía que la tierra gemía al tocar esa abominación. Tambaleándonos, salimos corriendo del barranco. La criatura siguió arrastrándose tras de nosotros durante un rato, pero luego se detuvo, siseando en nuestra dirección. Al parecer, no quería abandonar su guarida. Medio muertos del susto, ayudamos como pudimos a Tom a levantarse, arrastrándolo con nosotros, y llegamos hasta nuestros coches. Nadie quería ni siquiera volverse. Durante todo el camino de vuelta, permanecimos en silencio, cada uno asimilando lo que había visto. Tom gemía. Su pierna estaba en un estado terrible, con parte de la piel quemada. Volví a pensar que lo único que nos había salvado era que la criatura no quería abandonar su guarida. Pero si no tenía nada que comer allí dentro, saldría. Y entonces morirían no solo los animales, sino también las personas. James llevó a Tom al médico y yo fui a la comisaría para contarles a los demás lo que había pasado. Todos me miraban con horror. Los policías, acostumbrados a los tiroteos y las peleas, se enfrentaban de repente a algo que superaba su comprensión. Estaba claro que no podríamos hacer frente a la situación con los medios locales. Había que pedir refuerzos, auténtica maquinaria militar, o, como mínimo, algo que pudiera atravesar el resistente metal. Empezamos a llamar a diferentes organismos, tratando de encontrar algún contacto. Pero, como de costumbre, eso prometía llevar días, semanas, y nadie garantizaba que nos creyeran y enviaran un grupo de fuerzas especiales a las montañas. Pasaron un día y una noche. No podía dormir. Todo el tiempo oía en mi mente ese horrible silbido. Parecía que estaba en algún lugar debajo de las ventanas. Solo había que asomarse. Por la mañana se supo que otro granjero había perdido sus terneros. En el bosque encontraron nuevas huellas viscosas y volvió a aparecer ese olor. Era como si la criatura hubiera salido a cazar fuera de la garganta, una vez que había olido a su presa fresca. James se controlaba, pero yo veía cómo temblaba de rabia e impotencia. Discutimos un plan: reunir a más gente, conseguir explosivos, bloquear el desfiladero y volar a la bestia. Sabían que era arriesgado, pero si dejaban las cosas como estaban, en pocos días habría víctimas mortales. A la hora del almuerzo, se reunió una multitud de lugareños en la zona, algunos con escopetas, otros con orcas y otros simplemente querían saber cómo ayudar. Intenté detenerlos. No sabían con qué estaban lidiando. Era un suicidio. Pero el miedo por sus familias ya había vencido a la prudencia. Decidimos tomar medidas extremas: arrastrar varios bidones de gasolina, verterlo todo en la grieta, prenderle fuego y luego lanzar los explosivos. Uno de los hombres, Michael, tenía reservas de dinamita. Antes había volado escombros en las minas. El plan parecía descabellado, pero no veíamos otra salida. Reunimos a una docena de personas y nos dirigimos al desfiladero en varios coches. Vi de reojo cómo las mujeres y los niños nos observaban con inquietud desde sus casas. En el aire se respiraba una tensión silenciosa. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y el crepúsculo se cernía sobre las montañas, aunque aún faltaba mucho para el anochecer. Parecía que la propia naturaleza presentía el enfrentamiento que se avecinaba. Cuando nos acercamos a la grieta, me di cuenta de que las huellas de la criatura eran cada vez más numerosas. O bien salía a menudo, o bien había varias. Me invadió un escalofrío al pensar que podían ser no una sola criatura,
sino toda una manada. Pero aparté ese pensamiento de mi mente, porque de lo contrario, habría dado media vuelta y habría salido corriendo. Comenzamos a preparar con cuidado la trampa. Colocamos bidones de gasolina alrededor de los bordes para que, cuando los encendiéramos, las llamas se extendieran hacia abajo. Junto a ellos colocamos una caja con dinamita. Michael se ocupaba de los detonadores, mientras yo permanecía en guardia, con el rifle en ristre. En ese momento, uno de los hombres gritó emocionado, señalando hacia el interior de la grieta. La criatura había aparecido antes de lo que esperábamos. Salió arrastrándose de su madriguera, enorme, brillante por la baba, con el costado transparente en los lugares donde le habían alcanzado las balas, de donde brotaba un líquido ácido. Tras ella, en la penumbra, se vislumbraba otra, un poco más pequeña, pero no menos espantosa. Así que eran al menos dos. La multitud dio un grito ahogado y alguien empezó a disparar con su rifle. Sabía que no era muy eficaz, pero quizá las ahuyentaría. La criatura más grande siseó, erizando sus pequeñas patas, y empezó a salir. Corrimos rápidamente hacia los bidones, rociando todo lo que podíamos con gasolina, tratando de no quedarnos dentro del radio de acción del ácido. El olor acre de la gasolina mezclado con el hedor de los monstruos nos quemaba los ojos. Oí gritos, disparos. Una de las criaturas dio una patada a los hombres. Alguien cayó, no sé qué le pasó. El corazón me latía como loco. James gritó, «¡Enciéndelo!». Michael, con toda su fuerza, prendió fuego a un trapo y lo arrojamos sobre la gasolina derramada. El combustible estalló al instante. Las llamas se precipitaron hacia la grieta, inundándola con paredes de fuego. El fuego comenzó a descender y las criaturas aullaron cuando las llamas tocaron sus cuerpos. Se oyó un grito desgarrador que me hizo temblar las manos. Vi cómo el enorme cadáver comenzaba a retorcerse convulsivamente, escupiendo ácido en todas direcciones. Las piedras chisporrotearon y el aire se llenó de humo asfixiante. La segunda criatura intentó arrastrarse de vuelta a la grieta, pero se topó con otra zona en llamas. Gritamos a Michael que detonara la dinamita. Pulsó el detonador y unos segundos después se oyó una explosión. La explosión sacudió la tierra. La grieta comenzó a desmoronarse. Las piedras cayeron y el derrumbe cerró la entrada a la guarida. Caí al suelo, cubriéndome la cabeza con las manos, sintiendo cómo caía el escombros desde arriba. Las llamas arreciaban y los rugidos de las criaturas se mezclaban con el estruendo. Luego se oyó otra explosión. Aparentemente los detonadores se activaron en cadena. Cuando todo se calmó, nos levantamos. De la grieta solo quedaba un montón de piedras humeantes. Olía a quemado, a ácido, a metal fundido. Miré a mis compañeros. Muchos tenían rasguños, algunos estaban ensangrentados. Varias personas yacían inmóviles. En los ojos de los demás se leía un horror silencioso. Ya no se oía ningún silbido. Parecía que habíamos enterrado a las criaturas bajo una capa de piedras y fuego. Durante unos segundos se hizo un silencio sepulcral, y luego uno de los cazadores comenzó a rezar en voz alta, dando gracias al cielo con voz temblorosa. James miraba el derrumbe, respirando con dificultad, y solo negaba con la cabeza, sin creer que lo hubiéramos hecho. Recogimos a los heridos, les vendamos como pudimos y pedimos ayuda. Recorrimos el camino de vuelta en silencio, mirando a los lados, por si acaso otro monstruo salía de entre los árboles. Pero el bosque permaneció en silencio. Cuando llegamos a la ciudad, nos recibieron personas alarmadas. Les contamos que las criaturas habían sido destruidas y que habían derrumbado la grieta. Los hombres que nos acompañaban se sentían héroes y víctimas al mismo tiempo. Algunos se alegraban de estar vivos, otros lloraban por los muertos. Yo me sentía vacío. Había hecho lo que podía, pero una parte de mí sabía que la naturaleza era capaz de sorpresas aún más espantosas. Pasaron varios días. Se identificó a los que no habían regresado del desfiladero. Los granjeros enterraron a sus animales y limpiaron los establos de la repugnante baba.
Volví a mi trabajo habitual de guardabosques, inspeccioné el bosque y me alegré de que los animales comenzaran a regresar poco a poco. Con una silenciosa sensación de dolor, pensé, eso significa que ya no existe ese monstruo sibilante y que los ciervos locales vuelven a vagar por los prados. Pero cada noche tenía una pesadilla. Oía un silbido detrás de mí, me daba la vuelta y veía salir a esa enorme criatura con cientos de patas y pequeños cachorros revoloteando a su alrededor. Todo empezaba a volver a la normalidad. El trabajo se tranquilizó, los animales volvieron a ocupar sus antiguos lugares y la gente dejó de quejarse por la desaparición del ganado. Unas semanas más tarde, recibí una carta de William, el bioquímico. Escribía que había estudiado la muestra más detenidamente y había observado que en la composición ácida había una mezcla de esporas que podían reproducirse. Supuso que la criatura, u organismos similares a ella, podían ser el resultado de microorganismos antiguos. Al final de la carta, añadía que no descartaba la posibilidad de que en algún otro lugar de la Tierra pudieran encontrarse larvas o huevos en estado de hibernación. Sentí cómo se me enfriaban las manos, pero me dije a mí mismo que nuestra acción con la dinamita debía haberlo destrozado todo. Si no, solo quedaba esperar. A veces, por las tardes, cuando estoy sentado en mi casa y miro las montañas, me parece oír un aullido lejano. No es el de un lobo, ni el sonido del viento. Es un gemido suave y vibrante, como si alguien estuviera trepando por el interior de la tierra, tratando de encontrar una salida a la superficie. Siempre aparto esos pensamientos, me sirvo una taza de café y trato de pensar en otra cosa. Pero en el fondo sé que el bosque es enorme, las montañas aún más, y que no todos los secretos pueden quedar enterrados bajo un derrumbe. Hemos conseguido un respiro, pero la naturaleza no perdona a los visitantes atrevidos. Y si alguna vez la criatura vuelve a salir a la luz, no estoy seguro de que podamos vencerla por segunda vez. Ayer vino a verme Bill, el viejo cazador, y me dijo que no veía ciervos en la ladera este y que había oído ruidos extraños por la noche. Le dije que me mantuviera informado, pero por dentro me invadió una sensación de inquietud. ¿Quién sabe qué se mueve bajo nuestros pies? En cualquier caso, seguiré patrullando el bosque, vigilando la vida de los animales y protegiendo a la gente de amenazas ocultas. Pero la sensación de inquietud no me abandona. Ya sea durmiendo en su cama o caminando por un sendero entre pinos, siempre puede llegar un momento en que se oiga un silbido en la oscuridad y el olor a podredumbre le invada la cara. Y luego, solo un destello de horror y tal vez el último aliento antes de que el ácido derrita la carne y la mente.